Yo soy Marco Antonio Fernández, el director de Boutique y, por lo tanto, la persona que se dedica a organizar la escuela, que tiene el privilegio de acoger las reuniones del Movimart desde el pasado mes de marzo. A mi izquierda pues tengo al líder de estas reuniones desde hace ya muchos meses, Carlos, y más a mi izquierda a Marta Mahmoud, el manager de Rafael de la Hoz, que será quien lleve adelante esta interesantísima reunión, alejada probablemente del mundo de los botones, sino para a hablar de cosas probablemente mucho más trascendentes que los botones. Exacto. Bueno, pues nada, buenas tardes. Vamos a ver, vuelta al cole, ¿no? Una nueva temporada. Y bueno, primero agradeceros que habéis venido. Falta todavía gente, pero agradecer todo el esfuerzo que hacéis para venir, porque no es fácil después de una jornada laboral, pues tener que enfrentarse a los atascos y esto para poder estar aquí. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias a Marta por habernos aceptado la invitación. Llevo ya unos cuantos meses detrás de Marta, venga, pero al final pues se ha cedido. Está muy ocupada, tiene muchos proyectos y bueno. Y cuando hablé con Marta, cuando me dice el tema de la charla, pues la verdad que me dice, bueno, tanto de mí no vamos a hablar de tal. Digo yo, me hizo acordar, yo me he traído aquí la chuleta, ¿vale? Me hizo acordar de unas palabras de Steve Jobs, lo conocéis, ¿no? Por lo menos suena, ¿no? Bueno, y decía, la tecnología, me vas a permitir leerlo, ¿vale? La tecnología no es nada, lo importante es que tengan fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si se les da herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Conciliar equipos de trabajo con metodologías novedosas es complicado. Surgen cuestiones como las preguntas que Marta nos va a hablar, y para ello pues contamos con una speaker de 5 estrellas, Marta Mahmoud, y nada, sin más dilación, dejo con Marta. Nada, todo puesto. Marta, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Como dice Carlos, es muy complicado conciliar jornadas laborales con este tipo de eventos. Gracias a Carlos por invitarme y además hacerlo como con tantas ganas y tanta vehemencia. Muchas gracias a Marco, bueno, acaba de salir, que por dejarnos estas instalaciones, que desde luego a mí me parece una de las escuelas más potentes que hay ahora mismo de tecnología, relacionado con el sector de la construcción, también con los sectores digitales. Así que bueno, en primer lugar, agradecimiento general. Y bueno, sin más dilación empiezo. No sé si no creo que me conozcáis muchos. Bueno, yo soy Marta Monarrica y soy arquitecta. O sea, primero soy arquitecta y luego soy business manager. Trabajo en el estudio como soy manager corporativa en el estudio de Rafael de la Hoz, lo cual significa que tengo el enorme privilegio de trabajar para un estudio que yo admiré desde que era estudiante. Y lo segundo, tengo la enorme responsabilidad de formar un puntito dentro de esa línea de la historia de Rafael de la Hoz, de la historia del avance tecnológico. Bueno, para empezar, ¿cuántos de aquí sois arquitectos? Para saber un poco... Arquitectos, bien. ¿Ingenieros? Vale, o sea, mayoritariamente ingenieros. ¿Conocéis el estudio de Rafael de la Hoz? ¿Suena? Bueno, es un estudio de arquitectura bastante clásico. Clásico, por decirlo aquí, una larga trayectoria en España. El año que viene es nuestro centenario. Y si por algo destaca el estudio es porque siempre apostó por la innovación tecnológica. Entre los edificios más conocidos, bueno, esto no va a ser una charla hablando de las superobras que tenemos, pero por situarnos un poco, edificios importantes pues el edificio Castelar, el Campus del Sol o, por ejemplo, la sede Telefónica. Cuando me dijeron de dar una ponencia acerca de algo de BIM, se me ocurrieron muchas ideas. Se me ocurrieron, pues hacer un workshop de alguna cosa de Navis, de Revit, de Dynamo. Se me ocurrieron como muchas cosas concretas de cosas que utilizo el día a día.
Pero al final creo que lo más difícil y lo más importante es esas cosas que nunca nos enseñan en las escuelas. Es eso que nunca se habla ni en la carrera, ni en máster, ni siquiera en los foros. O sea, creo que he hecho a muchos foros bien. Y pocas veces se habla de lo más importante, que es cómo comunicar el cambio a las personas. De los que estáis aquí, ¿cuántos os ocupáis de implantar un cambio, ya sea tecnológico, ya sea metodológico, en vuestra empresa? Vale. Sabéis que, bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo, podéis hablar. Creo que lo más difícil es eso. Lo más difícil es comunicar el cambio y hacerlo efectivo. Porque por mucho software que sepas, por muchas cosas que sepas, por muchas ganas que tienes, si no sabes comunicarlo y no sabes hacerlo en el momento oportuno, estás perdido como profesional. Entonces, esta charla, esta ponencia, va un poco en esa dirección. Lo que os quiero transmitir no es hablaros de las maravillas que hacemos, sino de las guerras y de los problemas que nos enfrentamos al implantar una metodología a equipos humanos multidisciplinares de muy diferente equipo. Bueno, empiezo con esta imagen. Este es Sebastián Salgado, un fotógrafo brasileño, creo que me gusta mucho porque tiene todo este mundo tecnológico de esta ciudad que se desarrolla, y luego, pues al final está un hombrecito trabajando con su ferralla, subiéndose como buenamente puede, para construir la ciudad del futuro. Entonces, esa dicotomía tenemos siempre que darla en cuenta. Siempre tenemos que pensar en el usuario final, el que va a estar en el edificio, y en la persona que lo va a hacer. ¿Cómo llevar el cambio a todos los niveles del sector de la construcción? Así que, bueno, vamos a hablar de tres cosas fundamentalmente. Vamos a hablar de cambio, vamos a hablar de tecnología, pero sobre todo vamos a hablar de personas. ¿Y hablando de personas, sabéis quién es este? Venga, decid. No, pero también es un grande. Rafael Grau Aldrich. Esto creo que es de una fotografía de los años 50. Es una foto muy sencilla, pero bueno, al final se ve como este perfil sin zanja de escalera, pequeñas innovaciones que se fueron haciendo en el estudio poco a poco. Voy a hablar en principio de una breve historia, un resumen de la historia del cambio tecnológico, porque creo que es muy importante saber de dónde venimos. O sea, si queremos saber a dónde vamos, tenemos que saber muy bien de dónde venimos, porque eso también nos cura un poquito de humildad en muchos aspectos, y por otro lado nos genera una línea de trabajo. Empiezo... Uy, va. Es que esto es muy chulo, o sea, es muy tecnológico y muy guay, pero también tiene sus cosas. Bueno, empiezo por el principio de los tiempos. Voy a hablar mucho como arquitecta, ¿vale? Pero esto se puede aplicar a ingeniería o, bueno, a cualquier sector relacionado. Bueno, se dice que la primera arquitectura nació pues de un grupo de personas que se agrupaban en torno a hogueras o en torno para generar una actividad, ¿no? Se imaginaban los militares, bueno, personas de la antigüedad, y poco a poco esas personas fueron teniendo necesidades y cogiendo materiales que tenían a su alrededor, palos, lo que tuvieran, fueron diseñando las primeras arquitecturas. Entonces me gusta mucho esta imagen porque habla un poco de eso, de la cabaña primitiva, ¿no? Del principio. Entonces, poco a poco fuimos grafeando nuestros proyectos, fuimos dándoles una definición gráfica para poder trasladarlo luego a la arquitectura o a la construcción. Este proyecto, a mí me gusta mucho, es un proyecto de vivienda industrializada, que voy a hablar mucho, voy a tirar mucho de la casa, ¿vale? Proyecto de Rafael Grau, 1953, proyecto prototipo de vivienda industrializada. Y bueno, fotografía clásica del estudio, la Cámara de Comercio de Córdoba, también del 53. Con esto me refiero a que a lo largo de la historia, el ser humano, para hacer sus construcciones, para hacer sus labores, ha ido tirando pues, de lo que tenía, en principio pues, papel y lápiz, y poco a poco ese papel y lápiz se fue tecnificando cada vez más.
Vuelvo aquí mucho en ese tiempo. No. Llegó una revolución tecnológica en los años 60, de la mano de estos dos hombres. Nos situamos en Estados Unidos y en Francia. Estados Unidos, este huequillo, Ivan Sutherland, en el MIT de la Universidad Master Institute of Massachusetts, hizo una tesis doctoral. Bueno, era un momento en el que se está desarrollando la tecnología y la informática, y hizo una tesis acerca de cómo el ser humano podía interactuar con la máquina de una manera directa. Hasta entonces siempre se había hecho con código, con programación. Y de repente este hombre, a través de un lápiz óptico, un lápiz que tenía un cablecito, empezó a dibujar formas en una pantalla. Fue la primera vez que se rompió esa barrera gráfica entre el ser humano y la máquina. También tenía otro sistema, que era con dos ruedecitas que tenía abajo. ¿Os acordáis del telesketch? Años 60, pues años 60, años 90. Era un juguete que era una especie de pizarrita, así roja, que tenía dos ruedecitas. El inicio del telesketch es el sketchpad. Y luego, por otro lado, nos vamos a Francia, École Saint-Metier. Pierre Messier desarrolló todas las... A ver, ¿cómo contarlo? Desarrolló toda la lógica matemática necesaria para que los ordenadores se pudiese modelar. O sea, hasta entonces, con Sutherland se dibujaba, pero era en 2D, y con las matemáticas que desarrolló Pierre Messier se podía modelar en 3D y generó también las fórmulas paramétricas necesarias para generar hoy todas las NURBS, polycurves y todas estas cosas que utilizamos para trabajar en el día a día. Sin embargo, los sistemas de CAD llegaron años después a los estudios. ¿Alguien sabe cuándo llegó AutoCAD? ¿Os acordáis? Venga, apuestas. 85, por ahí, años 80, más o menos. Vale, bien. 82. Cuando llegó AutoCAD, bueno, yo ya digo que voy a hablar mucho del aspecto de arquitectura, porque soy arquitecta. Cuando llegaron los sistemas informáticos aplicados a la arquitectura y la ingeniería, los estudios y la fisionomía de los estudios cambiaron. Ya no tienes una mesa en la que dibujar con tu palés, ya tienes que tener un equipo, ya tienes que tener personas cualificadas en esos dos aspectos, el aspecto digital y el aspecto técnico que siempre habíamos tenido. Entonces esto supuso una gran revolución. Por eso quería enfatizarlo en la línea del tiempo, porque esta es una revolución, ahora estamos en otra, y mañana vendrá otra, luego otra, luego otra. O sea, somos parte de un proceso. El BIM no es el final de todo, ni el principio de todo. Es una línea en este punto de la historia. AutoCAD, 1982. Concepto de BIM, ¿cuándo nació BIM? Aquí sí que quiero que os mojéis. Concepto de BIM. 90, 63. ¿Quién piensa que es de los 80? ¿Levanta la mano? ¿Uno de los 80? ¿Dos? Es bastante... 80, 82 es total. 90, paralelo, pero el calle... 2000. 2000, 90, que levante la mano los 90. Vale, bastantes para los 90, 2000. Bueno. Pues a quien haya acertado le pago unos minutos. No habéis acertado ninguno. Es del 77. Bueno, del 74 pues se desarrolló hasta el 77. Había un hombre que se llamaba Charles Eastman, que estaba muy harto de cómo se hacían las cosas y desarrolló una tesis doctoral que separaba los diferentes componentes de un sistema constructivo y les daba una serie de propiedades. Esto fue el inicio del BIM, 1974. Sin embargo, la popularidad del BIM llegó muchísimo más tarde. Si en el 82 nació AutoCAD, en el 84 nació el plan. No sé si alguno habéis trabajado con el plan. Bueno, normal que no se popularice, no, que está muy bien, está muy bien. En el 93 ya nace Archicad, que Archicad ya es un software bastante más intuitivo, que funciona muy bien. De hecho, si alguno trabajáis con Archicad, veréis que tiene como un desarrollo mucho más grande que Revit,
y que lo tiene como más pulido en muchas cosas. Pero el verdadero bombazo llegó cuando Autodesk compró Revit, porque al final manda, bueno, es empresa. Y en 2002 fue cuando Autodesk compró Revit, y yo creo que, bueno, a partir de esa época fue cuando pegó todo el bombazo. Bueno, ¿este edificio sabe cuál es? ¿Revit ya está inventado? ¿Perdón? ¿Revit ya está inventado? Sí, no me acuerdo cuál es la fecha, 97, 97. Ya lo he puesto, pero no me lo he acordado. Antes se llamaba Vasari también. Antes se llamaba Vasari. Realmente no me... Pues bien, bueno. Te digo, aquí todos aprendemos de todos. Bueno, la tecnología se... Bueno, este edificio que no me habéis respondido, ¿cuál es? No sé eso. Un profesor. Bueno, es que estaba muy orgulloso de este proyecto. La tecnología sigue avanzando y hay aspectos de la inteligencia artificial que se están empezando a utilizar en la arquitectura. Arquitectura, ingeniería, construcción, mucha arquitectura. ¿Alguna vez habéis hecho FaceTime y con quien estáis hablando con una carita de mono y empieza a hablar? Los animojis, ¿sabéis lo que es eso? No sé cuándo los sacó Apple, lo que no sabemos mucho. Bueno, eso funciona con Machine Learning. El Machine Learning es un sistema a través del cual vas generalizando comportamientos o actitudes, el ordenador va aprendiendo cómo funcionan ciertas cosas, en lo del FaceTime aprende cómo funciona la cara de un ser humano, y a través de esos comportamientos que el ordenador va aprendiendo, va prediciendo cosas, te puede predecir, pues por ejemplo, si te mueves así tu cara, pues en el momento se va a mover igual. Aplicaciones que se están utilizando en arquitectura, por ejemplo, si generalizando mucho, pero para que lo entendáis, si habéis hecho 20 casas y habéis hecho 20 instalaciones de fontanería, a la casa 21 el ordenador te puede predecir por dónde va a pasar tu instalación de fontanería. Luego tú ya irás ajustando. El tema del Machine Learning, hay un estudio muy interesante que se dio en el Eurovin de Valencia el año pasado, que lo hicieron 4 o 5 chicos y la verdad es que está muy bien, si os interesa. Y luego el Generative Design, que es el diseño generativo, que esto sí que ya es más para arquitectos, para diseñar un poco, que se basa en que tú le das una serie de restricciones al software o al ordenador. Por ejemplo, necesito hacer un edificio que tenga oficinas, vivienda y zona de ocio. Y tiene que tener un área entre X, X y tal. Y mi objetivo es optimizar los espacios de no sé qué. Le das una serie de inputs, una serie de parámetros, y el ordenador te saca posibilidades de diseño. O sea, lo típico que te da un libreto de concurso de tu edificio de esto, esto, esto y esto, pues si sabes traducirlo en un lenguaje programático, se lo puedes decir y te saca opciones de diseño. También se utiliza, pues, por ejemplo, para estudios solares, optimización de placas, bueno, muchas cosas. De Generative Design hay una versión beta de Dynamo. ¿Dynamo suena? Sí. Es una extensión, es la programación visual de Revit. Pues Refinery es un plugin de Dynamo. Primero que sea Revit, luego Dynamo, luego esto. Bueno, cuando uno empieza a descubrir todo ese mundillo y a poco es un poco inquieto, te vuelves loco trabajando, estudiando. Estos son pantallazos de cosas de mi día a día. Pues desde utilizar Revit, Insight, Navisworks, hasta utilizar el bloc de notas. El bloc de notas, no sé si lo habéis visto, pero es potentísimo. Hay muchas cosas que funcionan con cuadros de tabulaciones. O sea, todo lo que son keynotes de Revit, todo lo que son muchas componentes. Esto, por ejemplo, este código que veis, es un hatch de AutoCAD que yo intenté pasar a Revit, y entonces al final es un código que si sabéis meter medio bien, te funciona. Al final, esto funciona así. Mira, esto. Bueno, al final uno se vuelve muy loco estudiando, adquiriendo conocimientos, siendo como una esponja, pero llega la pregunta del millón. ¿Hay que cambiar algo que funciona? Si tenéis un coche que funciona, ¿lo cambiáis? Pregunta. Yo os quiero muy clara la respuesta, pero... Contad. Por algo mejor, sí.
Sí, pero a lo mejor sí. Si te va a suponer un coste brutal, Si el ahorro que te repercute con respecto al antiguo a la larga es mejor, sí. o sea, es una cuestión de beneficio, o sea, sí, la respuesta es sí, sí, es a lo mejor sí. Depende, o sea, creo que tienes que hacer un análisis para saber si el cambio es no. Imagínate que vas a decir a alguien de tu empresa, de tu estudio, oye, quiero hacer esto, vale, ¿para qué me sirves? Además, responde a tus necesidades. Lo primero que te van a preguntar es ¿cuánto cuesta? ¿En cuánto tiempo me va a dar beneficios? Siempre te van a preguntar las mismas cosas. Siempre te van a decir, bueno, que me quede como estoy. Es muy difícil cambiar la mentalidad de personas que no quieren cambiar. Yo creo que todos los que estáis aquí, creo que todos, habéis venido por uno de estos dos motivos. Dos motivos, ¿eh? Si alguno no ha venido por uno de estos dos motivos, me salgo de ahí. O por necesidad, porque veis que este mundo del BIM es totalmente necesario para el desarrollo de vuestra vida profesional, veis que es lo que demanda el mercado, alguna especie de presión social, o por convicción, porque creéis que este es el camino. Los que hacéis las cosas por convicción, os va a ir mucho mejor en la vida, aunque os den de palos. Pero os va a ir mucho mejor. Y los que hacéis por necesidad, creo que cuesta más. Pero esto, en general, en la vida cualquier cosa se hace o por necesidad o por convicción. No hay otra. Mi respuesta a la pregunta de edificio, ¿sabéis cuál es mi punto? Este es fácil. Es fácil, es fácil. Es una obra maestra. Es súper bonito. Sí, yo soy malísima para los nombres. Está hecha la foto desde abajo. Doble piel de vidrio, protón de vidrio Castelar y edificio Castelar. Es edificio Los Castelar. nombres, o sea, ese edificio yo cuando vine a España la primera vez, estaba en el estudio de arquitectura y caminando por Madrid hice la foto de ese edificio, me pareció. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Está soportado, o sea, estructuralmente, soporta arriba, su conocimiento muy grande. Y la verdad es que si vais a verlo ahora, sigue siendo una maravilla. Bueno, bienvenido. A la pregunta de si hay que cambiar algo que funciona, yo tengo dos respuestas, o sea, dos respuestas que van a lo mismo, ¿no? Porque al final yo lo que quiero es cambiar. La primera respuesta es que el cambio es algo natural. El cambio llega para el que quiere y para el que no. Las cosas cambian. Está en el ADN de la realidad. Se está integrado en el ADN de la realidad. Las cosas cambian. Bueno, yo dentro de mis muchas pasiones soy muy friki de la física, me encanta la física. Y una ley es la ley de la entropía, que te dice que todo sistema tiende a aumentar su grado de desorden. Es decir, un hielo tiende a derretirse, un vaso tiende a estar roto. La realidad es que las cosas cambian y van a seguir cambiando. Entonces, muchas veces para encontrar respuestas a las cosas que te preguntan, hay que abstraerse un poco y pensar, bueno, me da igual que lo que cambias, al final hay que cambiar, lo quieras o no. Esta es una respuesta, y una respuesta un poco más técnica, o un poco más, no sé. Es que no podemos hacer arquitectura, construcción, como hace 1, 2, 10 años, porque ese mundo simplemente ya no existe. Estamos en otro mundo, estamos en otra época, con otros paradigmas. Es verdad que la tecnología está cambiando mucho más rápido, está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de asimilar, pero el mundo está cambiando y tenemos que caminar con él. En cuanto al cambio, ¿qué te refieres exactamente? ¿El cambio de 2D a BIM o ya en el BIM y los nuevos cambios? ¿A qué te vas a referir? Cuando me refiero a cambio, yo cuando hice la carrera había cosas que hacía a mano. O sea, me lo pueden decir mis compañeros que yo era la típica arquitecta friki de para mano. Y luego te llega una tecnología, te llega un avance, te llega AutoCAD, te llega BIM, te llega inteligencia artificial, no sé qué. O sea, no hay que ponerle siglas. Simplemente cosas que están viniendo, que están llegando, llámale sistemas IoT de la ciudad,
de lo que sea, son innovaciones tecnológicas. Por eso digo, lo voy a abrir un poco el campo, porque no quiero centrarme solo en lo que es puramente BIM, arquitectura, no sé qué. No, las cosas no están como tan compactadas. El cambio tecnológico es el cambio tecnológico. Y cómo lo enfrentemos nosotros en nuestro día a día y en nuestra labor profesional es un poco el objetivo de... No sé si te he contestado o Sí, me he sí. quedado ahí. La empresa que vas a enfocar a la implementación del BIM, sí, como ya hay muchas conferencias, pero no es algo más general, ¿no? Es algo en general. Luego os voy a contar casos concretos que me pasan en el estudio de, bueno, de lo que estaba pegando. De hecho, creo que va ahora. Sí. Bueno, la espiral del BIM Management. Aquí ya me meto en BIM, me meto en Management, me meto en arquitectura, me meto en la vida del estudio del día a día. También este edificio es conocido. Bueno, no es tan conocido. Es del estudio también. Caja de comercio de Córdoba. 1950. Sí, todos son de los 50, por supuesto. Bueno, cuando hablo de espiral de BIM Management, aquí voy a empezar a hablar de las fases del cambio. Las fases del cambio son las fases que se experimentan cuando una cosa era de una manera y empieza a ser de otra. Voy a enfocarlo a la arquitectura, voy a enfocarlo al mundo de la implementación tecnológica de un estudio. Pero serían las mismas fases de cuando se muere tu perro o cuando te tienes que ir a vivir a otro país. Cuando experimentas un cambio, pasas por unos estados, por unas fases que las vas a pasar sí o sí. Cómo te enfrentes a esas cosas es lo que va a marcar la diferencia. Estas son como las coordenadas que va a tener esa espiral. Una marca tu nivel de satisfacción, positivo, guay. Nivel de satisfacción, negativo. Y niveles de energía, lo motivado que tú estás para algo. Que tú tengas mucha energía no significa que estés satisfecho. Puedes estar con toda la energía del mundo planeando una fiesta sorpresa y que luego vaya fatal. Tú estarías ahí. O al revés, puedes estar cansado después de correr una maratón, pero estar tremendamente satisfecho. Estarías aquí. ¿Cómo pensáis que es el día a día de un BIM manager? ¿Pensáis que es todo felicidad y piruletas? ¿Pensáis que va a estar así como por arriba? A mí me encanta mi trabajo, ¿eh? Me encanta. Me encanta investigar. ¿Dónde estoy? Con mucha energía. La energía que deja allí depende del resultado. Bueno, la energía se va acabando, a veces. A veces tienes que meter un poquito de gasolina. Bueno, pues os enseño la espiral. La espiral nunca acaba, ¿eh? O sea, la espiral sigue. Más o menos tendría una forma así. O sea, tú empiezas como virgen de ilusiones y de sufrimiento y bajas, te desesperas y subes. Esto de la espiral de BIM Manager no me lo he inventado yo. Bueno, esto sí me lo he inventado yo. Pero hace tiempo leí un libro de Jean Carton que se llama El elogio du changement, el elogio del cambio. No sé si está traducido en español, pero se lee bastante fácil. Y habla de las fases que se experimentan cuando hay un cambio, pero yo lo he aplicado, en este caso, a una implementación tecnológica. Es una charla, pues eso, o sea, el libro está enfocado al management. Está muy bien. Bueno, pues la primera fase que se experimenta es la fase de negación. Negación, no, Marta, ¿tú estás ahí ya súper motivado? No. Y pues os voy a poner un ejemplo concreto de todo eso. Por cierto, siempre os dejo aquí la fase en la que estamos, son 5 fases, y un consejillo. O sea, cosas que... ¿Cómo afronto yo la negación? Con paciencia, con mucha paciencia. Bueno, cosas que me han pasado. Teníamos una obra pequeñita de una rehabilitación y bueno, el equipo era muy pequeño y digo, bueno, perfecto. Voy a implantar aquí una plataforma de gestión documental, de gestión de archivos y de tareas para hacer esta obra. El plazo era muy corto, pero bueno, yo no tengo un montón, los fines de semana y en la ¿sabéis lo que son las plataformas documentales? Suelen estar en la nube
Pues son lugares donde tú dejas tus archivos, algunos puedes incluso trabajar directamente en la nube, algunos es para enviar requests de cosas que hay que hacer, lista de tareas, bueno, hay muchas plataformas. Pues bueno, de todas las que había, yo cogí Trimble Connect, que funciona bastante bien, lo probé en tablets, en móviles, y dije, bueno, esto es genial para la obra, que es una foto, que le traigan. Bueno, súper guay, estaba muy motivada, lo implementé en varios dispositivos y al cabo de un par de meses, nadie lo usaba. Nadie. Frente a esa situación, o te pegas la solución, o tengas más de paciencia. Y dices, no pasa nada, no pasa nada. Este esfuerzo que se ha hecho ahora, puede que ahora no tenga resultado, o puede que no fuera el momento adecuado de implantarlo. Pero está bien que se haya hecho. Y está bien que las personas del equipo hayan visto, por lo menos, que existen plataformas de gestión documental, que la pueden usar en dispositivos, y poco a poco se va implementando. Pero este fue un claro caso de no. Segunda fase. La resistencia. Esta es la única imagen de toda la presentación que tiene color, porque es que me parece muy bonita. Dentro del estudio, claro, el estudio tiene 100 años, el año que viene hacemos 100 años. El departamento de infografías, tengo un compañero que lleva como 20 y pico años en la empresa. Entonces, claro, de la manera que se hacían las infografías hace 20 y pico años, a cómo se hacen ahora, pues, no tiene nada que ver. Y tenía unas infografías súper chulas hechas con aerógrafo, que era un aparatito así que tú le ponías la tinta, el soplaba, y está muy bien. Y este hombre, la verdad es que se ha renovado muchísimo en el aspecto tecnológico y ahora mismo está un poquillo a la cabeza. Entonces, pues ya que estaba motivada, digo, bueno, pues meto el tema de realidad virtual. Realidad virtual, imágenes 360, estaba estudiando también dentro de herramientas de Autodesk cómo pueden hacer esa implementación y lo propuse. Y me dijeron, bueno, Marta, siempre me dicen, bueno, Marta, y luego ya viene lo demás. Me dijeron, bueno, la verdad es que está muy bien, tal, pero no es lo que ahora mismo hace falta en el estudio. Ahora mismo no queremos hacer imagen 360 porque no es lo que queremos, no es nuestro nicho de mercado. Y me dijeron, bueno, pero hay una cosa que estaría muy bien. Cuando nos llegan vuestros modelos, siempre nos llegan como con capas desestructuradas, nos llegan con materiales no sé cómo. Así que, no sé, tú investiga e invéntate alguna manera de que las cosas no tienen más o menos bien para ser mucho más eficaces. Entonces yo dije, bueno, pues genial, bien, empecemos a trabajar en eso. Y entonces vi que ellos trabajan con 3D+, que es un programa Autodesk, nosotros trabajamos generalmente con Revit, también es un programa Autodesk, tiene que haber algún tipo de compatibilidad. Hice como una especie de catálogo de materiales estandarizado para que funcione en Revit, con ciertas texturas, se organizaban las cosas de una cierta manera. A la gente que empezaba a modelar en fase de concurso de este proyecto les decía que modelase de una manera. Luego, ese modelo se exporta en un formato que le funciona bien al programa de 3D+, y les pasé un catálogo de los materiales, como los teníamos ordenados, al equipo de infografías, y ahora funciona como un radio. O sea, mi propuesta inicial no funcionó, porque ni las imágenes 360, ni la realidad virtual, ni nada de eso. Pero hubo otra cosa que me propusieron que salió para adelante, lo cual está muy bien. Así que en la fase de resistencia, mi consejillo es escucha activa. Todas las personas que se resisten al cambio, muy probablemente, estén aportando algo con su resistencia, te estén diciendo qué es lo que no funcionaría de tu manera de hacer las cosas o qué es lo que ellos necesitan para verdaderamente adherirse al cambio. Entonces, mi recomendación a la fase de resistencia es escucha activa. Tercera fase, que es la más dolorosa, o sea, mira, estamos como sin energía ni satisfacción ninguna, es la peor, es la de descompensación. La fase de descompensación es cuando ya se ha implantado un cambio, o ya más o menos la empresa sí que ha apostado por un cambio, pero tu equipo, la gente con la que estás trabajando, no quiere cambiar. O sea, que tú estés en un estudio trabajando 30 años
y llega una persona a decirte cómo vamos a hacer las cosas, pues no todo el mundo le sienta bien. Y hay que tener como mucha mano izquierda y mucha psicología para no enfrentarte directamente con las personas que tienes enfrente, sino ponerte a su lado, subir al barco y avanzar. Pero lo importante de la fase de descompensación es que muchas veces las personas que intentan un cambio se piensan que tienen la verdad absoluta y que saben perfectamente cómo tienen que hacer las cosas, en qué dirección ir. Y muchas veces las personas que tienes enfrente saben mucho más de lo que en un principio pudiera llegar a pensar. Yo es que siempre pienso que tengo mucho más que aprender que enseñar. Entonces yo siempre escucho. O sea, yo soy una madre que se tira todo el día escuchando y luego trabajando para hacer el trabajo fácil a la gente, que al final, en teoría, ese es nuestro cometido. Me acuerdo de un caso concreto que ya está implantada la metodología BIM, más o menos estandarizada, y tenía un proyecto con una persona, pues eso, que llevaba muchos años en la empresa y que no había abierto Revit en su vida, más que sus típicos cursos estos de 30 horas. Y me puse con ella y a lo mejor ya con esto, ¿sí? Y me senté a su lado y le dije, ¿tú sabes que sabes mucho más BIM que yo? Que tú eres una experta en BIM y yo no. Y me dijo, pero si tú eres la misma manager. No tiene sentido. Y digo, ya, sí, bueno, yo sé muchísimo software y programar y todo lo que quieras. Pero tú llevas 20 años más construyendo que yo. Y al final el BIM se basa en saber construir. Tú sabes las guerras que has luchado en obra. Tú sabes todas las cosas en las que te has enfrentado. Y tú sabes cómo se construyen y se ensamblan las cosas de verdad. Yo no. Entonces yo vengo aquí a escuchar y a dar soporte. Le enseñé las herramientas que eran necesarias para su trabajo, las cosas que iban a venir bien, y desde entonces todo fluyó mucho mejor. Con esto quiero decir que hay que poner en valor lo que saben los demás. Tanto los que son más mayores como los que son más pequeños, porque al final tenemos un conocimiento, o sea, los que son más mayores tenemos un conocimiento heredado. O sea, tenemos una trayectoria, tenemos un bagaje positivo. Y las personas que vienen, porque a lo mejor llega un chavalín y ha tocado 2 o 3 cosas que tú no has visto en tu vida y pueden ser tremendamente interesantes para tu empresa. Entonces, consejillo, argumentación, escuchar, poner en valor. Y ya empiezan las cosas a mejorar. Llega la fase de aceptación, cuando ya se ha implantado el cambio, pero ya la gente lo acepta y trabajan activamente. No son plenamente autónomos, pero bueno, más o menos las cosas van funcionando. Y la última fase es la fase de integración, que el cambio ya está asimilado completamente en la lógica de las personas y en la manera de hacer. Ya no se plantea que las cosas sean de otra manera. Se ve muy mal, pero ¿sabéis cuál es? Bueno, tiene ahí el logo. Oxeo, dice Oxeo. Quería ponerme aquí. Son los mejores. Bueno, al final es muy importante saber que trabajamos con personas con perfiles muy distintos, con inquietudes muy distintas y con ganas muy distintas de hacer las cosas. Una cosa que me enseñaron a mí, no sé si cuando era pequeña, lo leía en Fábula o algo, que me ha marcado bastante, fue que una vez me dijeron, Marta, cada persona que tengas enfrente, cada una de las personas que tienes enfrente, sabe algo que tú no sabes. Ya pueda ser el señor Rafael, como tu sobrina, que es un bebé. La manera de saber y de percibir el mundo de las personas que tienen enfrente es distinta y todo el mundo puede enseñarte algo. Creo que la labor de un buen manager o de una persona que intenta cambiar algo es saber escuchar y poner en valor el conocimiento de todas y cada una de las personas de su equipo. No significa que todo el mundo tenga que hacer las cosas de la misma manera, porque a lo mejor una persona es pues muy buena en composición, muy sensible,
No le vas a poner el primer día a dibujar en Revit. No. Le tienes que dar las herramientas para que esa persona saque su potencial de la mejor manera posible. Poner en valor, siempre. No me cansaré de insistir que para mí esa es la clave del éxito de los equipos exitosos. Quería poner el caso de un compañero de todos estos. A ver, ahora cuál dijo. No, ya sé aquí voy a decir. Este hombre de aquí, de arriba, se llama Ángel Roland, es de esas personas que no aparecen en los libros de historia, pero que sin embargo ha escrito bastante historia del estudio. Lleva 40 años en el estudio, el año pasado le hicimos una fiesta, lleva más años en el estudio que yo con vida. Cuando tú te pones a tomar un café con este hombre y te sientas y te cuentas con todas sus batallitas de horas, te das cuenta del enorme aprendizaje que puede llegar a adquirir. Aparte, el estudio se ha arriesgado en muchos momentos de la historia a hacer pues, estructuras casi imposibles, detalles muy arriesgados, donde, bueno, el estudio se ha arriesgado siempre y entonces esta persona te cuenta los riesgos que asumieron, cómo los asumieron y qué pasó cuando eso se hizo. Que al final tú ves la obra terminada, ¿no? Es como el éxito, pero no sabes lo que hay detrás. Entonces, escuchar las historias de estas personas que probablemente ni siquiera toquen un panel de, o sea, un software BIM en su vida, estas personas son las que me pueden hacer a mí mejor BIM manager. Es importante tener eso en cuenta. Es muy bajo, muy tonto. Management comportamental. ¿Qué pensáis que qué es esto del management comportamental? Mojado. Hay un banquito de letras. Dirección. Dirección de empresa, de objetivos, ¿qué más? Comportamental, persona comportamental. Mojarte, por supuesto. Estamos siempre mojados y en el fango, ¿verdad? Los de online también pueden participar, ¿eh? Bueno, luego ahora tú de preguntas y revisas. Bueno, management comportamental es cómo te tienes que comportar en las diferentes situaciones a las que te enfrentas cuando implantas algo nuevo. O sea, las personas que somos, bueno, es que, bueno, sí me gusta hablar de managers, pero bueno, al final somos agentes del cambio. Estamos proponiendo un cambio. Los que somos agentes del cambio trabajamos siempre como la incertidumbre. Muchas de las cosas que hacemos o que proponemos van a salir mal. Pero tenemos que saber qué es lo que va a salir mal, qué es lo que puede salir bien. Tenemos que asumir riesgos, siempre. Y tenemos que tener una gran capacidad de anticiparnos a lo que pueda salir mal y buscar un plan B, buscar soluciones. Eso creo que es una parte muy importante, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las situaciones adversas. Eso es parte del ADN del comportamiento de un manager. Aparte de eso, hay 4 estados. Estos 4 estados, si el otro era una espiral del cambio, de un cambio genérico, aquí hablo de todas estas 4 cosas que me pueden pasar hoy. O sea, en este día me tengo que comportar de 4 maneras diferentes. Os explico un poco las coordenadas. Parte relacional, parte no relacional es lo que tú te tienes que vincular con esa persona o el tiempo que tú tienes que estar con esa persona para explicarle algo. Y la parte organizacional es la parte que tú por detrás tienes que preparar o allanar el terreno. O sea, cuánto tienes que organizar antes para que esa persona realice su actividad. Y hay 4 estados. La primera es la parte relacional y que tienes mucha relación, tienes mucho tiempo para sentarte con una persona y explicarle algo y tienes tiempo también para organizarlo. Y ese caso es el caso del management persuasivo. Oh, pues es que esto del BIM te da muchas ventajas, porque no sé qué, porque mira cómo funciona esto, porque tal, venga, vamos a empezar así. Eso es el management persuasivo. El segundo es el participativo, que también es relacional, pero lo organizas menos porque las personas con las que estás trabajando ya tienen mayor conocimiento de esa herramienta. Entonces no hace falta que se lo prepares tanto, porque ya esas personas son autónomas.
La tercera parte es cuando estás de entrega, te meten personas nuevas en el equipo y tienes que hacer cosas muy concretas. Entonces ahí tienes que ser súper eficaz y decirle, mira, no te voy a explicar nada, pero tienes que hacer esto y esto. De esta manera, punto, no me preguntes por qué, hazlo. El management directivo es duro, es que ocurre en momentos de estrés, pero también un lead manager tiene que tener esa parte de ser muy concreto y muy preciso en los momentos adecuados. Eso es el management directivo. Y el delegativo es el mejor del mundo. El delegativo es cuando las personas ya son autónomas y saben manejar perfectamente las herramientas. Me pasó hace poco que empezamos un proyecto y en el equipo entró una compañera con la que yo trabajé cuando empecé en el estudio, que es una chica brillantísima. Y dije, bien, no le tengo que explicar nada, me puedo dedicar a otras cosas. Así que bueno, son como las 4 partes o 4 maneras que tenemos que tener de comportarnos o de relacionarnos con nuestro equipo para que todo funcione bien. No te puedes comportar siempre de la misma manera. O sea, no te puedes tirar todo el día explicando las bondades del BIM a todo el mundo, no te puedes tirar todo el día mandando. Tienes que saber cómo comportarte según la situación que ocurre. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado. ¿Dudas, ruegos y preguntas? Lo que queráis. Bueno, pues... Yo le voy a preguntar el tiempo de la espiral. El tiempo de la espiral. O sea, desde el inicio hasta la parte de arriba de la espiral, ¿cuánto tiempo tardaste hasta la integración? Yo creo que no he llegado a la integración. Qué ilusión, ¿no? Yo creo que sigo por Yo ahí. creo que va a ir para arriba, ¿no? Yo creo que sigo por abajo, la verdad. A ver, date cuenta que cuando tú implantas un cambio, no estás implantando uno. No es decir, trabajamos en cada día, trabajamos en Revit, estás haciendo eso, y estás trabajando con el equipo de fotografías, y estás intentando automatizar costes, haces muchas cosas a la vez. Entonces, la parte de arriba de la espiral se dan algunos casos cuando llevas muchos años ya trabajando en eso, pero puede que estés en una parte de arriba de la espiral en un aspecto de tu trabajo, pero en otro estés en la negación. O sea, el estado de negación siempre, todos los días. Sobre todo si te gusta tu trabajo y estás todo el día investigando y mirando cosas, estás siempre proponiendo. Entonces la fase de negación vas a estar mucho y mientras las cosas siguen surgiendo. Pero por eso, súper importante tener paciencia y saber cuándo hay que hacer las cosas. O sea, no se pueden proponer las cosas en cualquier momento y contar las cosas. Es muy, pero años, la espiral son años. Y sigues, ¿eh? O sea, es como que nunca acabas. Es un bucle infinito. ¿Cuánto tiempo ya lleva la implantación de BIM en el estudio? Pues llevamos unos 9 años. Llevamos unos 9 años, pues al principio, pues tímidamente, proyectos básicos, bueno, y ya pues poco a poco, proyectos más avanzados, no trabajamos solo con Revit, sino pues, también Navis, porque es que al final depende de la escala del proyecto. Si es un proyecto muy grande con muchos colaboradores, es que es inviable hacerlo de otra manera. Y de hecho, para presentarnos a ciertos concursos, nos piden una experiencia demostrable y también de edificios construidos. Para cierto nivel de proyectos, acabamos de ganar el LOI, que es como un complejo que nos hace para la Comisión Europea, un requisito indispensable haber trabajado no solo con BIM, o sea, no solo con un software BIM, sino con plataformas como tal. y la implantación empezó con, o sea, habéis escogido un grupo que te interese. Pues en general, O hace una cosa general. bueno, yo no estaba en el estudio cuando empezó, pero sé cómo empezó. Al final, hay 2 maneras de implantar un cambio, o hay 2 maneras de hacer un cambio. Una es desde la cabeza, es decir, que tu directiva está totalmente de acuerdo en que esa es la vía a tomar y va formando a la gente. Y otra es desde abajo, que la gente tenga interés. En nuestro caso, tenemos la suerte de contar en el estudio con personas muy, muy talentosas que le hicieron confiar a la directiva del estudio que esa era la dirección a tomar. Entonces, pues,
se empezaron a hacer cosas cuando no era necesario. O sea, creo que ahora sí que es indispensable para representante. Nosotros en muchos concursos, ya os digo, privados nos lo piden y públicos, dependiendo del país, también. Pero empezamos a hacer bien cuando no era obligatorio hacer bien, simplemente por convencimiento. Y ese, o sea, hubo mucha resistencia por parte de... Sí, la resistencia siempre. Sí, hay resistencia porque al final las personas llevan trabajando de una manera tantos años y lo tienen tan interiorizado que cambiar, y sobre todo en programas que a lo mejor no son tan intuitivos, ¿no? Porque al final a lo mejor tienen unas interfaces un poco duras, un poco pesadas, y no son tan intuitivos, entonces la gente no se siente cómoda. Sí que hay resistencia, pero cuando se va viendo el beneficio, se va aceptando cada vez más. Pero sí, es un proceso que lleva mucho tiempo. Los niveles de implantación BIM o de maduración BIM son desde el Low BIM, que es el nivel 0, si sabéis estos los niveles. Es cuando, bueno, tú te lo guisas, tú te lo comes, te haces tu modelo, o hay otro nivel de maduración 1, que es cuando trabajas internamente con la gente de tu equipo, de tu empresa, de tu estudio. Nivel 2, que es que ya trabajas con externos, con ingenierías, con lo que sea, y se trabaja en un modelo conjunto. Y el nivel 3, que es el IPD o algo así, que es el Integral Project Delivery, que es cuando te lo llevas hasta Facility Management. Depende del proyecto. Depende del proyecto. Sí que hemos llevado, por ejemplo, el edificio Xeo, el edificio Xeo, la construcción se hizo en BIM y ahora Facility también lo están llevando a partir de modelos que existen, pero depende mucho del proyecto. Porque a lo mejor hay proyectos que son más pequeños que no requieren un nivel desarrollado, o bueno, depende. Sí, pero de todas las formas el estudio, o sea, está capacitado ya para llevar, o sea, lo que te preocupa a nivel de estudio es, o sea, llevamos... Sí, a nivel de estudio sí, porque si no, no podríamos optar a ciertos concursos ni hacer ciertas cosas que ya estamos desarrollando. Hay cosas que cuestan, porque es verdad que la primera vez, por ejemplo, me ha tocado auditar un proyecto, un rascacielos que tiene 12 modelos bien ilustrados, y tienes que ser como muy efectivo en tu manera de organizar las cosas, que tiene complejidad, pero por ejemplo, ese tipo de trabajos me tocan a mí, como persona que está empezando, pues hacer los planos de un proyecto más modesto, depende, pero para adaptar a ciertas cosas tienes que tener un nivel alto. Colaboradores externos. O sea, ha sido difícil encontrar buenos colaboradores. O sea, ¿cómo sí, en España en España sí, hay gente que es buena. Lo que pasa es que normalmente las empresas que llevan mucho tiempo trabajando en un sector, no sé por qué son las más reticentes a cambiar, porque les ha funcionado también que les cuesta. Entonces, a lo mejor tradicionalmente hemos trabajado con una ingeniería durante un montón de años y a esa ingeniería le pides BIM y es como, uff, me cuesta. Y a lo mejor hay ingenierías que estaban empezando con BIM, que hemos hecho un proyecto con ellos, y luego el modelo que hemos entregado daba muchos fallos, no funcionaba bien, y a lo mejor empresas más pequeñitas pues han sido más organizadas en eso. Cuesta encontrar colaboradores buenos. Mi experiencia personal es que fuera hay gente muy buena. Por ejemplo, estamos trabajando en algunos belgas y la verdad es que son súper organizados, súper pragmáticos, súper... Depende, pero sí cuesta. Yo creo que en general en las primeras fases de una construcción, o sea, fase de diseño, lo que somos los estudios que proyectamos, sí que lo tenemos implantado. En constructoras, bueno, no lo sé, yo hablo de estudio de arquitectura porque sobre trabajo, en constructoras, bueno, y de facility, sí cuesta. ¿Usáis el BIM desde los inicios de cualquier proyecto? ¿Desde fase de diseño inicial pues, hasta otro concurso? Depende un poco. Por ejemplo, a lo mejor ahora estamos intentando implantar desde fase de concurso. Eso es desde antes del anteproyecto.
Pero sí que es verdad que a lo mejor cuando estás haciendo un concurso, que tienes que ser muy rápido y las formas son muy extrañas, muy complejas, no es el momento. Depende de qué proyecto, no es el momento de meterlo desde el principio. Hemos hecho proyectos desde la fase de concurso hasta el final, pero hay otro tipo de proyectos que a lo mejor se empiezan en anteproyecto o básico. Pero normalmente, en básico ya sí. O sea, a partir del proyecto básico, ahí ya sí. Pero anteproyecto y fase de concurso, depende. Hay que saber cuándo o en qué proyecto se hace o en qué no. Ya hay algo que me dice, Marta, no, de Diego, esto no. Este no porque no lo veo, no se pierde tiempo, o... En eso hay que ser un poco ojo crítico. No vale la misma regla para todo. Yo quería hacerte una pregunta, Marta. Vamos a ver, dentro de una organización como la tuya existen diferentes perfiles, ¿no? Bueno, son 3 preguntas realmente. ¿Crees tú conocer tu equipo, los perfiles? Sabéis que hay perfiles que son muy autoritarios, perfiles que unifican, perfiles Personales que o son profesionales, muy... ¿qué estás diciendo? O sea, ¿cómo se comportan personalmente Sí, no, o qué competencias tienes? Si tú conoces tu equipo, o sea, el equipo completo de cuando te enfrentas a un proyecto. Espera, la segunda pregunta es, en la parte de mí, ¿estás tú sola o cuántas personas lleváis esto? Y la última pregunta que te quería hacer es, en esos momentos de entregas, de agobio, de crisis, estos perfiles fuertes, los alfa, salen a reducir mucho. ¿Cómo gestionas estos momentos? O sea, Pues, a ver, primera pregunta que era la de los ¿quieres conocer perfiles? tu equipo? Yo ya llevo tiempo en el estudio y yo creo que he tenido la oportunidad de trabajar prácticamente con el 80% de la gente, somos unos 50-60, con los que no he trabajado casi nada con interiorismo, porque bueno, ellos sí que siguen trabajando en sus herramientas, pero sí que he tenido oportunidad de conocer a mucha gente con perfiles personales y profesionales muy distintos. Y creo que a día de hoy sí que conozco cómo funciona cada uno, sobre todo a mí lo que me gusta cuando empiezo a trabajar con alguien es ver sus puntos fuertes. ¿En qué es buena esa persona? Pues esa persona me está contando que ha estado diseñando no sé qué, o que es muy buena en construcción, o que es muy tal, y según eso le vas marcando pautas, le vas marcando el trabajo. La segunda pregunta era... Todo lo que ya analizas y esto, ¿tienes colaboradores sí, marketing manager? A ver, yo soy la mi manager corporativa, la que propone los cambios, pero tengo como mi equipo de confianza. O sea, la gente, aunque... ¿Cuántos sois? Es que no es un equipo fijo. Hay, yo qué sé, a lo mejor hay 3 o 4 personas que son muy buenas en esto. Sí. Y entonces, cuando yo quiero implantar algo, les digo, ¿qué te parece esto? Y a lo mejor esa persona no trabaja conmigo en meses o en años, porque está otras cosas. Pero sí que hay gente que es muy buena, o sea, que habrá por 4 que son así como más, que están más metidos en este mundillo, y siempre les consulto, y vamos a probar esto, venga Marta, pruébalo. Entonces yo me pongo, como lo que os he contado de Refinery, del diseño generativo, pues yo eso no lo he probado todavía. Pero me dicen, bueno, Marta, investiga a lo mejor que para este concurso nos puede venir. Ese es un poco el método. O sea, hay perfiles muy distintos, hay gente que se dedica a conocer el proyecto, tal, todo el mundo trabaja muy bien, son muy efectivos, pero sí que hay gente que tiene esta inquietud y que son mejores, o sea, que son mejores en este tipo de herramientas. Pero en el momento del planteamiento del proceso que vamos a hacer en determinado proyecto, porque dices que en determinados proyectos haces una cosa u otra, ¿lo haces tú sola o...? A ver, yo soy la que va ahí de frente y se da, ¿no? Yeah. Pero sí que es verdad que tengo apoyos. O sea, y además hay veces que me dicen, no, Marta, o casi consejero, ¿no? Yeah. Y que te digo que estos perfiles tienen 10 años más que yo todos. O sea, que es gente con experiencia, que es gente muy buena, que es gente que tiene acceso a un estudio. Y son los que, o sea, yo siempre propongo, bueno, me dicen, venga, para adelante, pero sí que hay cosas que digo, venga, y me dicen, bueno, esto yo creo que a lo mejor ahora no conviene. Y lo pienso, bueno, no. O sea, yo tomo la iniciativa, pero sí que tengo unos consejeros, gente de confianza,
que venga, pues algo, no puede ir. Y la última pregunta que te decía, ya conociendo todos los perfiles, conociendo con experiencias que has tenido con otros proyectos anteriores, ¿cómo gestionas las entregas y esto? A ver, las entregas, la verdad es que el peso mayor... Todo con la escucha activa, que comentaba, la resistencia, la negación... Sí, todo. una entrega de que se casa, ¿no? Son las 12 de la mañana y que se casa ya. Pues en entregas, la verdad es que tengo que reconocer que si por algo me gusta trabajar en Rafael de la Hoz, es por el equipo humano que tenemos. O sea, creo que de verdad que es gente que sabe responder de una manera fantástica. Nos quedamos todos hasta las 12 de la mañana trabajando, pero con buen ambiente. Normalmente suele haber buen. Ha habido, por supuesto, que hay momentos de tensión, pero mira, yo trabajaba en estudios más pequeños cuando vivía en Francia y también teníamos entregas y demás, y era mucho más bélico el ambiente interno. Sin embargo, aquí creo que la mayoría de los que estamos trabajando aquí nos gustan mucho los proyectos que hacemos, nos gusta mucho el estudio, nos gusta mucho el trabajo, los compañeros nos llevamos bien. Y en general, yo no he tenido momentos de conflicto, he trabajado mucho, hemos trabajado mucho en entregas. Lo que suele ocurrir en entregas es que pues, hay una persona que es más ordenada y dice, venga, tenemos que entregar esta documentación. Nos la repartimos, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Has acabado? Pero pues voy con eso. Hay mucho compañerismo. Y casi todos nos quedamos hasta el final, aunque hayamos terminado nuestro trabajo. Pero mi experiencia es altamente positiva. Interiorismo, ¿por qué no? Interiorismo, ¿por qué no? Ay, pobrecitos, los tenemos ahí en prisa. A ver, es que interiorismo es un departamento que lleva menos tiempo desarrollándose en el estudio. Y es un departamento que funciona muy bien con las herramientas que tienen y por cómo trabajan. En este caso, yo lo he pensado, pero por los perfiles de las personas que trabajan con nosotros y por cómo trabajan, creo que ahora mismo lo están haciendo bien. Lo están haciendo muy bien. No hay que cambiarles el método por ahora. A lo mejor en un tiempo digo, oye, pues mira, he encontrado, por supuesto creo que ninguno de estos será el software de interiorismo, no lo creo. El interiorismo que se hace en estudio es muy fino, es muy de detalle. Ahora acabamos de ganar un concurso para rehabilitar un edificio de Otto Wagner. O sea, y las imágenes que hemos presentado eran prácticamente a mano. O sea, es como algo muy delicado, muy fino, y creo que está funcionando bien la manera en la que están trabajando y que por ahora ya no les cambiaría la metodología. Al igual que te digo que estamos empezando a tener un departamento de urbanismo y ahí sí que te digo que igual sí, en interiorismo creo que no. Pero realmente también puede funcionar contra el interiorismo. Sí, por supuesto. O sea, el óptimo yo creo que se debería usar. Intentarlo implementar el BIM en todas las actuaciones de los edificios, ¿no? Sí, pero es como lo que te he dicho antes, cuando implantas el proyecto, un concurso, tal, digo, pues en este concurso no. Pues sí, yo, pero también entonces por las herramientas que manejan y por la manera en la que proyectan y trabajan. O sea, a lo mejor en arquitectura, que es algo más complejo, que requiere más disciplinas, que tiene que estar más coordinado, se hace más evidente la necesidad de metodologías BIM. En interiorismo, que es algo pues, más delicado, más puntual también, no requiere tanta coordinación estructural, es un trabajo diferente. Y para mí es que trabaja de maravilla, es un departamento muy guay. Y como lo están haciendo bien, a lo mejor en el de sí, pero también es lo que te digo de cuándo meter algo. Sí. Pues es que para mí ahora no es el momento. A lo mejor en un tiempo sí, y digo, oye, pues no, es que aquí estáis perdiendo mucho tiempo porque lo estáis haciendo así y tal, igual deberíamos hacer una biblioteca de muebles que utilizáis normalmente, de muestras, a lo mejor. Pero ahora no es el momento. Por lo menos en mi estudio, ¿eh? No es una regla universal, cada uno conoce el trabajo que tiene de su empresa y en particular en mi estudio, ahora no es el momento. Bueno,
Bueno, gracias Marta por la charla y el enfoque humano que le está dando ahí a mi implementación interesante. Y quería preguntarte, ¿el estudio usáis OpenBIM para la interacción entre aplicaciones en IFC o todo? Utilizamos IFC, por ejemplo, cuando trabajamos con colaboradores que no utilizan Revit, por ejemplo, están usando Archicad, pues ahí sí que utilizamos formato IFC, FBX. Pero el OpenBIM no lo tenemos muy... O sea, tenemos muy estandarizado nuestra manera de trabajar. Y cuando trabajamos con otras personas, pues tenemos como nuestro manual, ellos nos dan el suyo, nos acoplamos. Pero es verdad que esta plataforma OpenBIM, que parece maravillosa y fantástica, no la tenemos muy implementada, solo en casos particulares. ¿Y notas en estos últimos años en los clientes que tenéis más madurez a la hora de solicitar modelos o demandar? Yo lo que veo muchas veces, desgraciadamente, es que parece que el BIM es un fin. Es una moda que te pones. Oye, soy la propiedad, no tengo ni idea de lo que es el BIM, pero lo quiero todo en BIM a los 500. ¿Vale? Entonces, o sea, detecto que sí que se demanda, pero que no siempre los motivos por los que se demanda son los motivos por los que se hace un proyecto con metodología BIM. Entonces sí que hay como que explicar, depende mucho del cliente, sí que hay clientes maduros que saben perfectamente lo que quieren, pero también hay mucho PIN de me quiero llevar en mi edificio se está haciendo con BIM y cuando hago el cóctel de inauguración lo digo, ¿no? Nos has hablado de lo que te exiges a ti misma, sobre todo en estas primeras fases de innovación, de ser tener paciencia, de escuchar a los demás, de poner valor a los demás. Pero, ¿qué le exiges tú a tu equipo? Le exijo yo a mi equipo. Pues a ver, primero cuando tú empiezas un proyecto, tú tienes unos objetivos, tienes unas fechas de entrega y un nivel de definición al que llegar. Entonces, sabiendo el equipo que tienes, muchas veces sabes que te va a tocar trabajar más a ti y otras veces sabes que puedes delegar más. Lo de exigir depende mucho de la persona que tengas enfrente. Por supuesto, siempre hay que llegar a los objetivos, pero la manera de llegar a los objetivos no va a ser siempre la misma. El objetivo principal es que los proyectos se hagan y que se hagan bien. Intento valorar lo que ellos saben y sacar lo mejor de cada uno. Pero si no llegamos al nivel de definición BIM, la culpa es mía, y solo mía, y la responsabilidad es mía. Yo nunca le echaré la culpa a nadie de que me haya borrado 3 niveles y con sus correspondientes planos. La culpa es mía. Entonces, por supuesto que intento meter presión, enseñar, pero a fin de cuentas, el éxito o el fracaso me lo llevo yo. Entonces, pues hay que pues eso, tener mucha mano izquierda, mucha paciencia y saber que no todo el mundo va a responder de la misma manera. Tú sabes lo que le puedes exigir a cada uno. Cuando ya has trabajado con casi toda la gente, sabes lo que le puedes exigir y sabes que, bueno, que a lo mejor hay cosas que no se las vas a pedir en mí, que a lo mejor lo que se da bien es hablar con todos los colaboradores patentes y que, pues bueno, porque pides eso. No sé si he respondido a tu pregunta, más o menos. Marta, por primero felicitarte por la presentación, genial. Hablar de personas es muy importante en una implementación BIM. Quiero comentarte, ahora el mercado se está moviendo demasiado, es un mercado muy acotado, pero ahora está más abierto. Veo que trabajan con las personas, tenéis una versatilidad en ese sentido. ¿Cómo trabajáis para la fuga de talento? La fuga de talento. Sí, me imagino que tendrán unos campeones que quieres cuidar. Y te voy a acotar, no lo hablemos de sueldo. Porque tú me vas a decir, se me va a ir que me pague más sueldo, pero tienes que buscar. El estudio, ¿con qué trabaja para que no sea solo el sueldo el que marque eso? Trabaja, yo creo que sobre todo con la motivación y trabaja con el entusiasmo. Creo que no hay ninguna persona que trabaja en el estudio que no le entusiasme el trabajo que hace. O sea, hay muchas personas, yo es la primera vez que voy todos los días, bueno, voy parada, ¿no? Pero suelo ir bastante contenta al trabajo. Creo que los proyectos que hacemos
además, hay estudios como que se especializan en una tipología, ¿no? Pues hacemos residencias, hacemos centros comerciales, hacemos no sé qué, y lo hacen de una cierta manera. Mi estudio tiene muchísima versatilidad, cada proyecto es único, cada detalle, cada encuentro, cada cosa. Entonces eso te hace que siempre estás aprendiendo. Y eso es muy motivador. Sobre todo, en mi estudio somos casi el 80% arquitectos. Entonces estar como en ese ambiente, tú estás trabajando en un proyecto de, pues, yo qué sé, una vivienda o una oficinas, pues no sé qué. Y te vas al de al lado y está haciendo otra cosa totalmente distinta con los detalles y te dice, oye, mira, mira esto. Hay como mucho ambiente de diseño, hay mucho ambiente de creatividad y yo creo que eso es lo que motiva a permanecer en un estudio como este, que cada producto, o sea, porque al final la arquitectura, cada edificio que entregas es un producto único. No es como, o sea, creo que por eso el sector de la arquitectura está más retrasado que otros sectores como puede ser la ingeniería. La ingeniería al final, cuando tú haces un coche, haces 20.000 coches, y son iguales. Sin embargo, la arquitectura, cada proyecto es único, es una pieza única. Entonces, creo que nosotros en eso puedes ver muchos proyectos nuestros y cada uno es especial. Y creo que eso es lo que mantiene la motivación y mantiene al talento, porque quieren hacer eso. O sea, la gente quiere hacer un Juan Bravo, quiere hacer este tipo de proyectos, verse involucrada en esto, y eso creo que no lo ofrece tampoco cualquier estudio. He tirado mucho la casa, ¿eh? En las reuniones, bueno, en la feria esta que hubo del Web, ¿vale? Estuve yo hablando en la ponencia que hicieron en las universidades, y hablaba mucho de las generaciones que estaban entrando ahora a los estudios de trabajo, que salen con unas ganas increíbles de modelar. Sí, El pombo de la puerta, el rodapié, todas estas cosas. Cuando te encuentras con eso, ¿cómo lo gestionas tú? Ya, me ha pasado, y me ha pasado hace poco. Pues que ya personas que, a ver, que yo lo entiendo, que quieren demostrar como todo su potencial y todo, deben saber hacer las cosas, pero no saben hacerlo en el momento adecuado, ¿no? Dicen, Marta, no voy a hacer esto con no sé qué, y es como, no, esto, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es que ahora mismo no toca eso. Tienes que saber que cuando haces un proyecto de arquitectura tienes unos objetivos, que es entregar una documentación gráfica con un nivel de definición, y el nivel de definición es adecuado a cada una de las fases. No me dibujes un poco en la cuenta de anteproyecto. No me vale para nada. Bueno, en el anteproyecto casi me... Hay que, hay que saber mantener la ilusión y las ganas de... Pero también saber decir no. Que este es el momento. Y también pasa que mucha gente se piensa que por saber modelar, esto no me pasa en esto en concreto, pero yo me muevo mucho por círculos, por foros, no sé qué, tengo muchos compañeros que trabajan en esto, y hay mucha gente que se piensa que por saber modelar ya saben, yo qué sé, construir mejor que nadie, que... Hay muchas veces en el mundo del BIM me encuentro falta de humanidad, o falta de tacto, o falta de poner en valor a la otra persona porque no haya abierto Revit en su vida. Yo tengo compañeros increíbles de la carrera, hay alguno que ha venido aquí a verme, que a lo mejor no han trabajado con metodologías BIM y considero que son grandísimos arquitectos de los que yo tengo que escuchar y aprender muchísimo. Entonces, no todo es BIM, no todo son siglas, no todo es modelar. Saber gestionar. Una parte que no nos enseña nunca en la carrera, la arquitectura, la parte de gestión. Y es fundamental. Sí, es que comentaba una de la directora de BIM, comentaba de Valencia, que ella odiaba las imágenes 3D, porque realmente ella empezaba a hablar de BIM, llevaba una hora hablando de BIM, 2 horas hablando de BIM, y llegaba la diapositiva, bueno, mientras, pues los estudiantes estaban con el Facebook, con el Twitter, con el WhatsApp, ¿no? Bien. Y llegaba la diapositiva del 3D y ya como que empezaba la atención, ¿no? Y esto se mueve y esto tal. Y
Ella decía, yo odio las imágenes de 3D porque realmente es una metodología de trabajo, no es un software, no es un... ¿no? Entonces, claro. Pero también son estudiantes, no tienen experiencia profesional. Cuando tú llevas un estudio y ves lo que hace falta para construir algo, la coordinación de equipos humanos, la documentación que tienes que presentar, ahí es cuando te das cuenta de lo que te hace falta. O sea, tengo compañeros que nada más acabar la carrera, a ver, a lo mejor la estoy viendo aquí, pero nada más acabar la carrera es hacer un máster en BIM. Para mí no es el camino. Date unos cuantos palos en la vida, trabaja un poquito, mira cómo funcionan las cosas, y luego cuando estudies un máster de BIM, si quieres estudiar un máster de BIM o si quieres hacer cualquier otra cosa, le vas a sacar muchísimo más partido, porque sabes lo que hace falta en cada momento. Una persona que de primeras tengo de poner la vuelta es una persona que no ha trabajado nunca. Bueno, te quería preguntar un poco por tu experiencia personal, superada la fase de negación, dentro de la jerarquía de la empresa, ¿dónde encontraste más resistencia? ¿En la parte de abajo, en los rangos medios, altos? Comprometida, A ver, muchas veces la fase de negación en altos cargos es cuando intentas hacer una propuesta que le va a costar mucho dinero al estudio, que le va a costar formar a mucha gente, los beneficios se van a sacar a muy largo plazo y de primeras no les gusta, ¿no? Entonces hay como grandes noes, que sabes que lo único que te toca es esperar, pero los noes del día a día sí que te los encuentras más en cargos intermedios, que son de los que tienes que enseñar algo y se oponen continuamente. Esos son los grandes noes con los que tienes que lidiar, con abrir paciencia y escuchar el mundo. Y no es fácil porque, mira, yo antes de trabajar en este estudio, yo estuve trabajando fuera y tenía un manager y todo. Y muchas veces lo que pasaba es que te dejaban a ti como casi de inútil por no haber trabajado con metodología aquí. Y no es eso, o sea, a lo mejor es muy buena otra cosa. Hay que saber muy bien orientar a la gente que te dice que no, porque la gente que te dice que no tiene miedo. Tiene miedo a hacerlo mal. Tiene miedo a darse cuenta que de repente es una persona que es menos resuelta en la digitalización de hoy en día y que su trabajo ya no sea tan seguro. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar el miedo a esas personas y decir, no, que estamos en el mismo barco, que yo te voy a enseñar que si hago algo la culpa es mía, no es tuya, porque tú querías hacerlo a tu manera y lo hubieses hecho genial a tu manera, pero yo me comprometo a que tú lo hagas bien así. Los grandes no son miedo y se quitan con confianza. Pero eso es en el personal. Y cuando el no viene de los directivos, ¿cómo consigues? O sea, es una cosa insalvable, es mejor abandonar, porque yo, a nivel personal, yo me metí en esto del mismo, me estudié un máster para, bueno, me gustaba el tema, y a mi empresa les he intentado convencer, trabajo en una constructora pequeña que nos dedicamos a temas de hidráulica, les he intentado convencer y antes de ayer mismo una conversación me dijo, no, bueno, pues eso cuando llegue el momento lo subcontrataremos. Lo subcontrataremos. ¿Cómo llegas a convencer a la directiva? A una directiva de tu empresa de pues que esto es lo que hay que hacer? Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, pero yo es que tengo una visión un poco muy recta y digo, vale, no lo queremos hacer hoy, te esperas unos meses, vale, ahora tampoco lo quieres hacer, vale, ahora tampoco lo quieres hacer. ¿Sabes que en 3 años estamos fuera del mercado? Sí, así es una conversación. ¿Sabes que en unos años este tipo de proyectos no vamos a poder optar a ellos? ¿Sabes lo que están haciendo los de al lado? También hay que mostrarle mucho al directivo. Una cosa que pica mucho a gente que tiene en propiedad una empresa es ver que el compañero está haciendo mejor que ellos. Entonces, si tú muestras lo que está haciendo el de al lado y que su nicho de mercado puede estar en peligro, ahí puede haber una pequeña rendija de cambio. Pero sí que es verdad que las empresas que desde la directiva no apuestan por la innovación es muy difícil cambiar eso.
tú tienes muy claro que si no, muy probablemente el barco naufrague, y puedes intentar hacérselo ver pues, con ese tipo de estrategias. Oye, mira lo que están haciendo. Una competencia que sea directa, no te digo que trabajes en una constructora pequeña y te miras como una CS. O sea, algo que sea más o menos como tú, mira cómo están trabajando, mira tal, oye, muchas veces por su entorno, porque también la gente se maneja en ciertos círculos, se van dando cuenta. Los historias de empresas actualmente que han invertido mucho dinero y que realmente lo están sacando a día de día a corto plazo de beneficio, eso es un mal ejemplo para otros en meterse en el mundo. Siempre hay que compararse con empresas de éxito. Yo no quiero ser como el estudio de los bienes, yo quiero ser como el mejor, no de España, sino de Europa y del mundo. Y vamos a hacer la sede de la Comisión Europea porque nos vamos. Siempre hay que medirse con lo mejor. No hay que medirse con empresas que fracasan. O bueno, que fracasan, bueno. Pero otra cosa, el fracaso es una parte importante de todo esto. O sea, hay que equivocarse muchas veces, pero sí que es verdad que por mucho que te equivoques muchas veces, si apuestas por esa línea de trabajo, al final le vas a ver rendimiento. O sea, no quiero decir que todas las empresas que hayan apostado por la metodología y ahora no estén funcionando bien vayan a fracasar. No. Estoy diciendo que todas las empresas que se han metido en la metodología BIM por necesidad y no por convicción, muy probablemente abandonen. Sí, yo eso le añadiría un poco la zona de confort, ¿no? Que vivimos en una zona de confort y no queremos salir de ahí. Claro, pero tu confort está muy bien, sí. pero esto lo digamos a... Es que siempre lo que he hecho sale bien. Y luego... No, a mí no me ha salido bien. No, digo yo, de la gente que está en la zona de confort. Ya. O sea, no quiere el cambio. Que al final, sí, miedo de sentirse vulnerable. ¿No? Pero al final no miedo a fracasar y trabajar con la incertidumbre, sabes que vas a echar muchas horas y probablemente todo salga mal 1, 2 y 3 veces, pero a la vez número 20 te va a salir genial y te vas a salir. Claro. Para mantener la motivación. Carlos. Sí. Está para ti, ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Estoy desde el aeropuerto de Madrid, escuchándoos muy atentamente y yo tengo un matiz para el que ha hecho la pregunta relacionada con el cómo se le convence al directivo, haciéndole directamente responsable de no implantar BIM y diciéndole que él va a explicarle a los accionistas o al resto de directivos por qué le ha costado X contratos o cuántos miles de euros le ha costado por no estar en BIM cuando tendría que haber estado. Es decir, trasladarle la responsabilidad directa y no la responsabilidad etérea, ¿no? De alguien que no es, bueno, el mercado ya nos dirá, no, él tiene que ser el responsable de admitir que no se está haciendo y eso le va a costar muchísimo dinero a su empresa y los accionistas, si es que existen, tendrán una cara de a quien pedirle cuentas por no haber implantado bien. Solo quería hacer ese matiz y darte la enhorabuena, Marta. Gracias. David Barco, uno de los que ha empezado este curso y que no podía faltar. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. No sé dónde estás, ¿Cómo va a ser el plan de formación de estudio? Sí. Pues ha habido ciclos formativos cada a lo mejor 3 o 4 años o algo así. Se hacían como intensivos, de nivel intermedio, nivel avanzado, sobre todo de BIM. Aparte del departamento de presupuestos se le hacía como un curso especial y luego paulatinamente se nos dan cursos específicos a ciertos perfiles. Yo, por ejemplo, el año pasado, no fue el año pasado, este año, hice un curso específico de gestión documental, gestión de proyectos aplicados con plataformas, gestión de interferencias online. Bueno, como que hay una formación global, pero se hace cada bastante tiempo, porque si tú haces un curso de intermedio avanzado, pues, lo lógico es que eso se deje estar, se implante, se haga poco a poco y luego se haga otro. Y luego para perfiles más específicos, pues formaciones específicas. Luego tú
Si por tu cuenta también quieres investigar algo, proponer algo, le dices al director, oye, pues mira, yo me pasa que quiero aprender programación visual. Venga, Marta, pues vale, estudiar programación visual, para perfiles más específicos. ¿Y toda la empresa sabe algo? O sea, toda la empresa está formada en BIM, aunque sea en la metodología de trabajo, flujos. Los cursos lo han hecho todos. Los cursos lo han hecho todos. Todos, cuando me refiero todos. Ahora, a ver, espera, el de recursos humanos no es así. Lo que pasa es que, como he oído gente que se ha ido y he oído gente nueva que ha venido, no, pero la gente nueva sí que sabe. Todos están formados mínimamente, pero sí que es verdad que si no lo pones en práctica, tampoco sirve mucho. Entonces, la verdadera aplicación real es cuando se empieza a trabajar. A lo mejor hay equipos que han trabajado en proyectos que tradicionalmente se han hecho con sistemas CAD, han hecho los cursos de BIM, tienen esa formación, pero hasta que no te pones un proyecto ya hasta fase final, pues no. Me referíamos al tema de directivos, si los directivos están formados. Mira, el curso que hice el año pasado lo hice con jefazos de proyectos del estudio y sí que es verdad que las preguntas que hacemos unos y otros son algo distintas. Sí que se da formación, sí que se insiste en esto, pero la manera de leerlo o el partido que se saca es un poco conforme a tu trabajo del día a día. Tú también a los directivos le dices, oye, pues mira, esto, y muchas veces le estás proponiendo algo o le estás enseñando un potencial de tu proyecto que ellos a lo mejor ni sabían que existía. Por ejemplo, en unas canciones dice, estábamos estudiando los vídeos tal, y pues me voy a Space Ladybug y Honeybee, que son como extensiones de Dynamo. Y bueno, plugins y tal, pues digo, venga, voy a probar con eso y con Insight, que es como una extensión de Revit de medio ambiente, y digo, y voy a enseñar la radiación que tiene cada vídeo, no sé qué, pues ese jefe de proyecto no tenía ni idea de que eso existía y que eso se podía hacer, y a raíz de verlo, pues decía, ahí va, pues, no sé qué es verdad, pero sí, normalmente sí. Pero a veces vamos a hacer esto, se pone en el no, quiero decir, porque al final, claro, tú puedes tener una persona con una cierta responsabilidad de un estudio para aprender a manejar una herramienta y él mismo poder explicar sí, porque a lo mejor es como, bueno, necesito extraer estos datos, necesito hacer esta comprobación, según ellos mismos. Al final, terminan manejando la herramienta, al final hay que delegar en alguien que se lo haga delante de ellos. Se delega, al final, bueno, depende de la magnitud de los proyectos y de los equipos, pero normalmente, bueno, hay muchos que se ven que dijo mucho, era mucho, pero hay algunos proyectos tan grandes que lo único que tienen que saber es las funciones que puede hacer su equipo y mandar las tareas que considera que su equipo puede hacer. Son más gestores casi que otra cosa. Y luego debajo de esos grandes gestores están los equipos de producción, que son los que hacen los planes, por así decirlo. Depende mucho de la magnitud del proyecto. Un proyecto gigante no se va a poner el jefe de proyecto a modelarlo. Sí que es verdad que los entregas, todo el mundo está hasta el final y todo el mundo se queda y todo el mundo hace lo que tiene que hacer, desde el mayor jefazo hasta el tal. Vale, entiendo como jefazo de proyecto, no se va a poder modelar porque ese jefazo tampoco se lo contar. Exacto. Pero en la situación en la que ese jefe de proyecto sí que encajaba en AutoCAD, en plano o en guía, para dibujar, ese proyecto luego se brinda, dice. No, porque cuando has estado hablando, y es verdad, a ver, yo también trabajo con ustedes. Y este proceso, pues está haciendo. Lo has vivido. Cuando tienes un arquitecto con 20 años de experiencia, que evidentemente es capaz de resolver un proyecto o hacer un curso, tiene esa capacidad, y también manejaba, evidentemente, AutoCAD, pues claro, ya en el tema de Revit, él no se va a poner ¿no? Ya no está facilitado para tener un nivel avanzado de la escuela herramienta, pues son unas cuantas horas de utilizar, ¿no? Entonces, como tienes agilidad, no tienes agilidad, pues no. Entonces ya se mete y al final tiene que depender de que otro profesional se esté haciendo
Entonces, ¿tenéis definido roles definimos, lo que se entiende también como roles definimos? Porque, bueno, independientemente del trabajo que tenga uno de estudio, a lo mejor este proyecto, pues a nivel de modelado, pues se llevaría muy básico, ¿no? Es decir, ¿cómo al final consigues que la gente... ¿Cómo funciona eso? Internamente, los que vienen de fuera ya dentro ya, bueno, también están haciendo ya la vida, entonces, bueno, ya, los que están dentro, también los que vienen de fuera vienen con la herramienta aprendida a su manera, ¿eh? O sea, a su manera. Me refiero, que cada uno dice unas cosas, pero luego sabe otras. A ver, en nuestro caso en concreto, sí que es verdad que tengo que decir que los casos de proyectos que más han tenido yo en mi estudio son los que han promovido los grandes cambios. O sea, hay un jefe de proyecto en concreto que fue el primero que introdujo SketchUp hace 1000 años. Y es como que se moja y mira, Marta, y esto vamos a hacer, y se queda, y no maneja a lo mejor la metodología bien como la puedo manejar yo, porque me quiero explicando todo el día y hago pues más cosas de programación a lo mejor, pero sí que se involucra mucho. Hay otro, bueno, la mayoría es reconocer que les interesa. Lo cual es importante, porque si les interesa porque le ven el potencial, o sea, les interesa por convencimiento, no por necesidad. A lo mejor hay otros que, por el tipo de proyectos que hacían, tienen equipos más pequeños, son más resueltos con otras cosas y rechazan eso y que lo haga otro. Puede pasar, pero normalmente el jefe de proyecto que modela o que dibuja en AutoCAD es un jefe de proyecto que quiere tener el control del diseño, que quiere saber hacer las cosas y que quiere saber manejarlo. Entonces sí que se va a interesar en involucrar. El jefe de proyecto que no dibuja ni en AutoCAD, pues probablemente también rechace Revit. Pero es como todo, o sea, por ejemplo, ahora manejamos unos programas y yo sé que en un futuro estos programas van a estar obsoletos y yo voy a querer seguir aprendiendo. Pues la persona que desde su trabajo sí que le interesa como el trabajo este de fango, de estar hasta las tantas dibujando, cuando salga algo nuevo también se va a interesar, aunque no tenga la soltura y el nivel que pueda tener otra persona que se dedica exclusivamente a eso. O sea, es algo más de actitud general que haya tenido siempre, que no que, bueno, ahora es bien y ya me lavo las manos. Es que a lo mejor tampoco me da a nunca. Vamos al hilo que dice Marta, también yo le añado que no solo pienso, bueno, es un concepto BIM, ¿no? Que en manejar BIM o modelar o esto, en los pasos de proyecto, que igual no modelan, que nunca han modelado, que no sé qué, pero sí están aprendiendo BIM. ¿Por qué? Pues porque me ha pasado, cuando tengo un amigo que trabaja en un estudio muy grande, es mayor y no tiene esa formación, la ha aprendido en el estudio, es un muy buen diseñador, pero él no te coge un AutoCAD, no te coge pero te habla de una sincronización, te habla de colisiones, te habla, sabe de lo que o los procesos que hay que seguir para el tema. Desde luego habrá gente que maneja ese software, pero es otra manera también de llevar esa perfil es importantísimo, claro. Porque, a ver, en un futuro, pues yo tampoco voy a saber manejar programas con 5 lenguajes, no sé qué, porque probablemente es lo que demanda el mercado, pero tienes que saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en qué periodo se puede hacer. Ahí está la experiencia que dices, ahí está los jefazos que saben de todo esto, y si aprenden de otra manera, coordinándolo, siendo como esto, también pues tiene claro. que saber qué delegar, cómo y qué trabajo es viable y qué no es viable y cómo hacerlo. No significa que lo vaya. Exacto. Carlos. Sí. Vuelvo a tener una observación. Mira, yo he tenido la experiencia de trabajar auditando trabajos de grandes estudios, ¿vale? Entonces, y también he tenido la suerte de trabajar dentro de un estudio de arquitectura haciendo un proyecto de 250.000 metros cuadrados en el que los jefes de proyectos se implicaron desde el minuto 1 en la formación y el desarrollo de todo el proyecto y, evidentemente, cuando tomaban decisiones tenían ciertos conocimientos de por dónde iba el impacto sobre el modelado y la coordinación que
se proponían, ¿no? Con lo cual, digamos que he estado en los dos bandos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo ya me he encontrado con estudios, como os digo, de cierto renombre, que cuando se ponen delante de ti el primer día que van a hacer un trabajo, todo es sin problemas, todo es perfecto, todo es fenomenal, no te preocupes por nada porque lo vamos a hacer fenomenal. Y tú, bueno, pues evidentemente el cliente está encantado porque le encanta oír eso, ¿vale? Pero es que luego se basan precisamente un poco en la trayectoria o el nombre o lo que sea para justificarlo todo, ¿no? Y luego aparecen errores garrafales en determinados tipos de cuestiones que siempre hay una excusa. No, es que sí, es que no, es que auditaste con el modelo de la semana pasada en vez del último. No, ese error que has visto ya no existe porque en el modelo de hoy ya está resuelto, ¿no? Siempre hay una excusa para todo esto, ¿no? Entonces yo, digamos que he tenido reuniones hasta las cuales el propio jefe de proyectos me llega a decir, ay David, es que sí, tú mucho de BIM, pero permíteme, no tienes ni puta idea de proyectos, ¿vale? En concreto era un jefe de proyectos especializado en estructuras, no tienes ni puta idea de estructuras, yo llevo 800 millones de años calculando estructuras, vas a venir tú a mí cómo decirme, cómo corregirnos el qué historias, ¿vale? Y en ese momento estuvo buscando durante 5 minutos un detalle de un plano mientras yo le señalaba en la pantalla del ordenador el detalle que estaba buscando en el modelo en 3D, ¿vale? Entonces, a lo que voy yo es que muchas veces hace falta que tanto los tecnólogos nos acerquemos al mundo de los proyectos, pero estos roles con tanta experiencia, seguramente apoyados por recursos humanos y los BIM managers que tengan más experiencia en el estudio, ayudarles a aterrizar, ¿vale?, en estas nuevas tecnologías y se deben de mojar desde el primer minuto. Nosotros lo hemos podido ver en el posgrado de la Universidad Europea. Cuando han venido grandes gerentes al máster, es impresionante cómo esas empresas revolucionan todo su ecosistema de trabajo, ¿vale? Y no te estoy hablando solo de grandes empresas, sino personas de la administración pública con cargos importantes que se tiran un año currando para luego exigir con muchísimos criterios, ¿no? Entonces, a mí no me vale la excusa, yo vuelvo igual que al cliente, igual que al directivo, le pones la cara roja para que se moje y asuma su responsabilidad. A esta gente que lleva 20 o 30 años en los estudios y que son súper mega maravillosos arquitectos que nadie lo pone en duda, ¿vale? Tienen que asumir también su responsabilidad y no vale eso de, ay, es que yo ya estoy de vuelta, no es que esto no es para mí, no es que los jovencitos, no es que no sé cuántos, ¿vale? Yo creo que, o sea, tiene que haber un balance, un equilibrio y juntar a esos 20 champions, joder, ese mega tecnólogo que acaba de salir de la carrera que por supuesto que se haga el máster según termine para que cuando entre un estudio de arquitectura toda la base tecnológica la tenga a tope, ¿vale? Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Que sí, que le va a sacar más rendimiento si tiene algo de experiencia, por supuesto, pero si ya viene con ese chute de tecnología, ya puede empezar también con una base bastante más potente. Entonces yo creo que tiene que haber ese equilibrio y ese balanceo y sobre todo, la soberbia de los grandes estudios en determinados momentos hay que, digamos, esconderla un poquitito, ¿vale? Porque yo hace 2 días hemos hecho una auditoría en el Parque Tecnológico de Guipúzcoa, ¿vale? Con un estudio de pues con muchos años de experiencia y etcétera, que han hecho un muy buen proyecto, ¿vale? Pero lo han hecho en CAD, ¿vale? Entonces, modelas 0,1 metros cuadrados y salen 50.000 euros de incidencias menores, pero evidentemente volvemos a lo mismo, ¿no? Un estudio de arquitectura con mucha trayectoria que en la reunión te está mirando cara a cara diciendo, joder, del BIM, qué coñazo aquí que viene a decirme lo guay que son ellos, y yo que no tengo ni puta idea porque no hago nada en BIM. No, estamos ayudando a que nuestro cliente no pierda dinero, ¿vale? Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante que todos seamos un poquito humildes, ¿vale? Y que no nos resguardemos en ningún tipo de excusas para avanzar. Y quien necesite ayuda, pues recursos humanos o quien sea, o el grupo de usuarios, pues le haremos coaching, le haremos psicología, le haremos lo que quiera, hacemos un hackathon de psicología y nos ponemos toda la venda negra en la cara y ya está, y ayudarle.
8, 6, 4, 4. Yo creo que todos los buenos 5, 7, 8. son personas que se reciclan siempre. Hay un perfil quizás más antiguo de jefe autoritario, pero todos sabemos que las personas, los verdaderos jefes, los verdaderos líderes son los que te acompañan en el camino. Y se reciclan siempre de la manera en la que consideran adecuada para que el equipo funcione bien. Yo, mi experiencia personal en Rafael es muy positiva con los jefes de proyecto, porque la verdad es que sepan más o menos, pero todos están por la labor. Pero yo creo que ese perfil del que habla un poco David, de esa soberbia del jefe autoritario, tiende a desaparecer, porque básicamente esos perfiles no llevan al éxito, llevan a la frustración, llevan al enfrentamiento continuo y no llevan a ningún tipo de conciliación. Yo creo que los verdaderos líderes son aquellos que escuchan también, o sea, que tú a lo mejor tienes 20, 30 años de experiencia, pero llega un chavalín y tú le escuchas lo que está haciendo, lo que está aprendiendo. Entonces, esas personas son las que hacen grandes proyectos y son las que hacen que las cosas funcionen y que la trayectoria de las empresas siga a largo plazo. Quería preguntar, al hilo un poco de la coordinación entre equipos, ¿vosotros usáis algún entorno de colaboración para interacción? De Common Data Environment los hemos usado solo por exigencias del cliente, cuando nos lo han pedido, o en fase de proyecto de ejecución, cuando teníamos que hacer coordinación y la constructora lo utilizaba. Luego internamente, por supuesto que tenemos nuestra nube y nuestras cosas, pero cuando lo hemos utilizado la verdad es que ha sido por exigencia. Una vez lo intentamos también implantar para gestión de tareas, de RFIs y todo eso, pero bueno, está ahí un poco en el aire. Cuando verdaderamente se ha puesto es con un web. Perdona, no puedo evitar decirlo. Recuérdale a tu estudio que vuelva a intentar implantar GESproject. Ahí no estaba yo cuando... Sí, no, te lo digo, le das muchos recuerdos a tu compañera Zaola. Estuve yo en vuestro estudio hace 11 años, la primera vez que se interesaron en implantar GESproject. Hace 5 lo intentaron de una manera más seria y justo cuando se iba a implantar entró un megaproyecto y dijeron, bueno, ya lo haremos más adelante. Así que nada, le dices que estaremos encantados en ayudarles a reorganizar la parte de gestión que incluye herramientas para BIM managers. Vale. Y perdón por la cuña publicitaria. No, siempre viene bien de saber pues, qué cosas podrían funcionar. Yo implanto las que creo, sí que hemos hecho formación, por ejemplo, en un equipo al que yo admiro muchísimo, que creo que es Modélica, que es un equipo al que yo admiro personalmente, y sí que nos han dado también como algunas herramientas con las que podemos trabajar, y sí que, bueno, vamos por esa línea. Lo hacemos siempre lo mejor que podemos y estamos abiertos a ideas y nuevas formas de trabajo. Muy bien, este foro. Bueno, pues si os parece bien, necesito unos minutos para aguantarme. Sí, ahí afuera tenemos unos muchas gracias a todos por venir y nos vemos en más charlas. Muy bien.